Sí, está grabando ahora, estamos al aire. Eh, yo les aviso porque creo que ya la clase pasada que Google eliminó la opción de grabar, entonces no se ve. Ahora yo uso un grabador de pantalla. Bienvenida Camila. Y hoy, igual que la clase de lunes, va a ser una clase de presentación, pero de historia de la filosofía. Vamos a hablar un poco de la asignatura, vamos a ver el programa, vamos a hablar de otra. Ya saben ustedes la dinámica. La dinámica la misma dinámica que la primera clase. Y la siguiente semana sí ya vamos a estar abordando ya estrictamente contenidos de la asignatura. Pero ahora por disposición de la coordinación tenemos que presentar la asignatura, que es lo obvio, ¿verdad? Entonces, en eso estamos. Bueno, eh, conmigo tuvieron el lunes hermenéutica, ya hablamos de lo que es la hermenéutica, pero también conmigo tienen ahora historia de la filosofía. Eh, Nosotros vamos a hacer un repaso de toda la filosofía desde Grecia, o sea, desde el siglo 7 antes de Cristo, hasta la filosofía postmoderna, que es una filosofía surgida en la década del 70-80 del siglo pasado, del siglo XX. Eso es lo que va a abarcar nuestro programa, como vamos a ver en un momento cuando veamos el programa de estudio. Eh, Ahora que quiero mostrarles un poco, quiero que vean un poco, voy a poner un poco, compartir, voy a empezar a compartir el, el aula. Ahí viene Richard, a Richard ya lo ubico. Entonces, pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí, lo veo. Acá tengo otra aula, quiero que miren el material bibliográfico. Así tenía que estar el aula de hermenéutica, pero como recién me habilitaron el lunes y no tuve tiempo y tuve capacitación, mañana tengo que irme a la facultad, entonces a lo mejor el viernes o el fin de semana acondiciono el aula de hermenéutica, pero ahora el aula de historia sí ya está bien, porque ya tenía yo el aula de historia. Acá tenemos material bibliográfico general de la asignatura. Eh, Tenemos los tomos del 1 al 4 de Abagano. Tenemos el libro de Carpio, Principio de Filosofía. Tenemos los dos tomos de Yoychuk, un libro soviético de historia de la filosofía, que es muy bueno y te da otra perspectiva. Tenemos Julián Marías, que es un clásico. Y tenemos el de Vemou, de historia de la filosofía. Perdón por mi francés. Estos son los libros que van a ser generales, pero también hay más materiales eh, específicos y ahora vamos a ver eso. Esta es la estructura del aula, ustedes ya conocen esto, avisos, materiales generales. Acá voy a poner falta poner el enlace para que ustedes vayan siguiendo todas las clases. Este es espacio de comunicación, acá está la unidad 1. Como ustedes pueden estar las cuentas también con videoclases, aparte de las clases que vamos a ir subiendo. Y voy a ir cargando con más materiales. Y estas son las unidades que vamos a ver después cuando veamos el programa de estudio. Pero esta es la disposición del aula. Acá ustedes cuentan con una material biológica general, que es lo que les mostré. Y acá en la unidad 1, por ejemplo, tienen materiales de lectura de la unidad. Vamos a decir, entra. ¿Ven? Ahí está. Sí, sí puedo. Se puede ver la... Ahora quiero que vean el programa de estudios. ¿Están pudiendo ver el programa de estudios? Sí se ve, profe, sí. Perfecto. Tratándome de la materia, que en realidad acá es historia de la filosofía.
Y acá, como dije, un recorrido de la filosofía desde la Grecia clásica, aunque también vamos a hacer posiblemente alguna mención de la filosofía oriental, eh, hasta la edad postmoderna. Y los objetivos son identificar los momentos de la historia de la filosofía en los que ha tenido lugar la preocupación por determinados problemas humanos. Tenemos también un objetivo específico, que es adquirir pensamiento crítico, reconocer el pensamiento filosófico que caracterizó diferentes épocas de la historia y enfocar determinados problemas humanos desde la visión filosófica. El programa es anual, todavía estamos con la modalidad anual, se está viendo pasar a una modalidad semestral, pero eso no, ustedes ya van a terminar con un programa anual. Eso, o sea, en unos años seguramente se va a dar eso. Y lo que más me interesa que vean es los contenidos. Esta es la parte que me interesa, los contenidos. La unidad 1 de filosofía antigua. Vamos a empezar introduciendo qué es la filosofía, la psicogénesis, el origen de la filosofía, los presocráticos, la escuela de Mileto, los filósofos atomistas, la escuela pitagórica, Parmenio y Heráclito, los sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles, básicamente lo que ustedes ven en el cursillo, pero con el agregado de los del periodo helenístico, que vamos a dar también el periodo helenístico, que es un periodo entre los griegos y la Edad Media que no se dio en el CPI, pero nosotros vamos a abarcar también. En filosofía medieval vamos a dar patrística y escolástica, centrándonos en los dos principales pensadores medievales que son San Agustín y Santo Tomás. A ver tiempo, vamos a mencionar otros medievales, pero esos son los principales. San Agustín es el representante principal de la patrística y Santo Tomás es el representante principal de la escolástica. En unidad 3 es la filosofía moderna. Vamos a entrar en el racionalismo y empirismo, con los principales representantes: Descartes, Spinoza, Leibniz, Bacon, que nos dimos en cursillo, John Locke, Hume, Kant. Y vamos a hablar de la ilustración a modo general y del romanticismo, del movimiento romántico. Y la unidad 4 vamos a abarcar la edad contemporánea, o sea, la edad que abarca desde la Revolución Industrial hasta... Y vamos a hablar de Nietzsche, de Comte, de Marx, de Heidegger, del existencialismo, de la escuela de Frankfurt y de la filosofía postmoderna. Y a lo mejor, si tenemos tiempo, podemos hablar de filósofos actuales que están ahora vigentes, como por ejemplo Byung-Chul Han o Slavoj Žižek, o problemáticas filosóficas que están influyentes ahora, como la filosofía de la tecnología, esas cosas. Eso podemos ver de acuerdo al tiempo que tenemos y a las capacidades que tenemos. Entonces, en líneas generales, este va a ser nuestro programa de estudio. Ahí viene alguien más. Esperen un ratito que estoy acá en pantalla. Escuché que entró alguien, pero no me aparece ahora para admitirle. Alguien escribió acá. Ana. Buenas tardes, Ana. Entonces ya vieron más o menos la plataforma, ya vieron el programa. El examen y trabajo práctico se va a plantear de la misma forma que en el área de hermenéutica. Es decir, ya saben que el trabajo práctico, como siempre, va a ser la sumatoria de los trabajos individuales. La calificación va a ser procesual, o sea, tienen que hacer tareas individuales. Y la sumatoria de eso va a ser la calificación de usted en el trabajo práctico.
También, como yo les dije, van a haber puntos extra por participación. No hay problema, Ana. Las clases se graban. Y yo, como dije en la clase pasada, igual va a ser para esta materia las mismas reglas. Yo no voy a ser muy exigente con la asistencia. Lo ideal es que ustedes estén. Y, pero yo voy a premiar la asistencia, pero no voy a ser insistente con la asistencia. O sea, yo no le voy a aplazar a nadie ni le voy a quitar el derecho a rendir por asistencia. Yo a todo le voy a poner 70, 70, 70. Y con eso ya. Pero ustedes tienen que asistir para tener puntos de participación. No solamente por los puntos. Ustedes no tienen que acostumbrarse ya. Ya no están en secundaria para trabajar solamente por los puntos. Sino que tienen que participar para aclarar dudas, para ver para interactuar, para entender mejor la asignatura. Eh, entonces esas cosas tienen que tener en cuenta ustedes. Que la universidad ya no es más como la secundaria. En la secundaria está el profesor, hace tu tarea, hace tu trabajo, entrega esto. Entonces en la universidad vos tenés que trabajar por vos. El profesor en la universidad explica el primer día de clase, explica, este va a hacer trabajo práctico, te va a hacer cosas y después vos tenés que... así es en la universidad. Por lo menos tendría que ser así, ¿verdad? Volviendo al tema. Entonces, como ustedes saben, ya los trabajos prácticos van a ser los otros exámenes, la asistencia no va a ser obligatoria, pero va a haber puntos de participación. Y los puntos de participación van a involucrar al foro y esas cosas. Los exámenes, ya hablamos de cómo íbamos a encarar los exámenes, va a ser lo mismo para historia, pero voy a repetir otra vez por si no se acuerdan. Los exámenes, soy contrario a plantear selección múltiple y todas esas cosas. Falso verdadero, yo prefiero preguntarles, porque ahí yo me doy cuenta que ustedes leen y que ustedes entienden. Ahí yo dimensiono qué puedo reforzar, qué falta, qué. Entonces los exámenes van a ser responde y va a haber un ítem que suele valer 10 puntos, que es el ítem que más vale, que es una reflexión propia. Voy a aclarar otra vez que esta reflexión propia, yo en esta reflexión propia yo no evalúo el criterio, no evalúo las ideas ni la opinión de ustedes, yo evalúo cómo fundamentan esa opinión. Vale decir, no porque ustedes tengan una opinión contraria a la mía, yo les voy a poner mala nota. Así como no porque ustedes tengan una opinión que yo comparto, pero ustedes fundamenten pésimamente, yo no les voy a poner punto a favor. Porque no funciona así la cosa. Lo que se evalúa con ese trabajo es si ustedes, con ese criterio, si ustedes leyeron y pueden responder a una cuestión con sus propias palabras. Eso es lo que yo voy a evaluar. No voy a evaluar si ustedes opinan como yo o no opinan como yo. Entonces eso ya queda claro para el examen. Van a ser todos criterios de que tenés que responder, elaborar. Lo que suelo poner también es cita. Cita las 3 etapas del espíritu de Nietzsche, por ejemplo. Y tenés que citarme las 3 etapas del espíritu de Nietzsche. La ventaja que tenemos con esta materia que vamos a dar es que mucho de lo que dimos ya dimos en el cursillo, solo que vamos a hacer más profundo, no va a ser como cursillo es más light. Ahora usted tiene que profundizar más y por supuesto cada filósofo vamos a procurar asociar con historia, porque ustedes son historiadores. Entonces vamos a hablar de los filósofos, porque esto es filosofía, pero vamos a asociar a el filósofo con su contexto histórico y también si es que hay una teoría histórica de ese filósofo, vamos a hacer especial énfasis en esa teoría histórica de ese filósofo. Entonces ese sería el enfoque principal de la clase. Una cosa que me olvidé decirle la otra vez de los exámenes es que se está viendo ahora, se va a cambiar el reglamento y ahora no sé por qué, yo creo que es porque hubo problemas el año pasado, pero ahora el examen va a ser en la hora, o sea, no van a tener más un día para rendir. A lo mejor es porque terminó ya la pandemia o no sé por qué, porque estamos tratando de volver a la normalidad, no sé por qué. Pero ahora nuestra hora es
por ejemplo, de 6 a 7:35 nuestra hora. Entonces, mi examen, yo cuando programe el examen en el aula, en la plataforma, va a ser de 6 a 7:35. Yo pienso que eso es porque ¿cómo explico? Hace que no se conecte mucha gente en ese periodo, porque solamente ustedes que van a rendir matemática se van a conectar y los otros se van a conectar en su hora. Entonces así se evita que se aglomeren todos, creo, no sé. Porque en los años pasados todo el mundo, como todo el mundo trabaja, todo el mundo se conectaba de noche y colapsaba todo. Entonces ahora va a ser de noche, pero va a ser en horas. Creo que es por eso, supongo. Bueno, como ustedes ya hicieron CPI, ya tienen un año encima de facultad. Supongo que no vale la pena hacer como hago en el CPI, que preguntarles qué es filosofía y qué ustedes piensan de la filosofía y que eso ya ustedes ya manejan todo porque ustedes son del ya entraban en la facultad y ingresaban, por tanto ya tienen una noción básica por lo menos de filosofía, por lo menos lo que yo no en CPI. Entonces, la pregunta que yo les planteo, en vez de esa, es ¿por qué filosofía en la carrera de historia? ¿Cuál es la función de la filosofía en la carrera de historia? ¿Cuál sería un motivo para tener filosofía en la carrera de historia? Mm, bueno, a ver, diría que porque la filosofía es una forma de analizar la historia, o interpretarla y también construir un marco teórico, por así decirlo. Ujú. Interesante, interesante. ¿Alguien más quiere dar un aporte? ¿O quiere continuar, Héctor? ¿Tienes algo más que decir? Estoy pensando, proceso. Ahora mismo estoy pensando qué más decir. Porque se me ocurren muchas cosas, pero no sé cuál decir No ahora. está mal tu respuesta. Mm, pues que la filosofía puede ser usada, no sé, para como una escuela de pensamiento, de historia para crear un marco teórico, una escuela de pensamiento. Creo que yo pienso. ¿Alguien más quiere aportar? También porque cada escuela o cada corriente de filosofía es como el producto de una época, un periodo histórico específico, ¿verdad? Por ejemplo, es imposible que exista algo como el positivismo por ejemplo, en la época medieval de los musulmanes, porque no existía ni siquiera una definición de qué era la ciencia, ¿verdad? Entonces, de qué era específicamente la ciencia como ejercicio independiente, vamos a decir. Entonces, cada uno es un producto y también a la vez cada una de esas corrientes tiene otra vez un efecto sobre lo que pasa en la historia después. Por ejemplo, en la Es política. exactamente. Sí, y también para no entender el contexto también de ese pensamiento de la época también. Sí, porque en la antigua Grecia ellos, los filósofos no podían saber lo que salía en la ilustración por ahí. Ellos ignoraban otras cosas.
y viceversa también. Profe, yo también quiero Sí, David. dar mi aporte, o sea, así como dijo el compañero Juan Pablo, considero también que, o sea, como dice él, la filosofía, no sé si entendí bien, pero más o menos como que la filosofía es el producto del contexto. Y también creo que, o sea, que así como la filosofía es producto del contexto en el que se dan las cosas, creo también que la historia se va formando en el, más o menos como en viceversa, o sea que la historia también es producto de esos pensamientos, porque si hacemos una vista rápida, como que cada acontecimiento, cada forma, no sé, cada forma de gobierno, cada forma de las sociedades, siempre tuvieron primeramente una base eh, filosófica de alguna manera, una base teórica, digamos, como lo era no sé, Atenas, por ejemplo, o ya viniendo más hacia estos años, no sé, las ideas de Rousseau, de Voltaire, que tuvieron grandes efectos históricos. Entonces creo que Sí. por eso también estudiamos filosofía en la carrera, para entender el proceso histórico con el proceso histórico que se da gracias a la filosofía y viceversa, la filosofía que se forma gracias a cada contexto. Y nada, eso. De hecho, te comento que justamente mi tesis de maestría en historia justamente habla de eso, de la influencia de las ideas de la ilustración en en los movimientos, en el movimiento independentista paraguayo, o sea, en la Revolución de Independencia Paraguaya. Esa fue mi tesis de maestría. Eh, Ya, sal- profe, es genial. Salió para, o sea, se me dio como recomendación de publicación, entonces ya poder publicar. Y no sé cuándo, pero voy a publicar algún día. Bueno, volviendo al tema. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, antes de que me olvide, porque la otra vez me olvidé, y te piden evidencia ahí en la coordinación, no sé por qué, porque ya estamos filmando, pero nos piden evidencia eh, de que tenemos clase, así que vamos a prender un rato nuestras, si pueden prender un rato sus cámaras para sacar una, una foto. Ahí viene Mariam, justo viene Mariam. ¿Cuánto estamos nosotros? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Perdón por el retraso. Pero voy a ver si, porque mi cámara está ahí. Para que prendan ustedes la cámara y puedan hacer una captura de pantalla para enviar a la coordinación. Bueno, acá ya estamos. Ajuste. Mi cámara está. Ahí está. Ya está. Vamos a ver ahora. Esperen un ratito. Esperen un momentito.
No, no salió. Ah, qué engorroso, no sé por qué piden. Pueden vender otra vez sus cámaras porque no salió. Les pido disculpas. Pero piden para poner en evidencia. Ahí. Vamos a ver si ahora sale. Ahora sí. Ahora sí ya salió. Gracias chicos. Después les enviar la foto. Gracias, profe. Bueno. Entonces sí, siguiendo con ya lo que nos compete, dejando la burocracia a un lado. Anoté varios aspectos que desarrollar en el que se dijeron. ¿Por qué un historiador tiene que estudiar filosofía? Primero, por lo que todos tienen que estudiar filosofía, el pensamiento crítico. La filosofía es una disciplina que te obliga a cuestionarte siempre el porqué de las cosas y nunca quedarte con una respuesta de ese porqué. Y eso es fundamental en la historia. Esto aplica también a el estudio así profesional. Pero normalmente la gente cree que la historia es algo fijo, que son hechos del pasado. No sé, Colón llega a América en 1492. Es un hecho histórico, es algo fijo, algo que está ahí. Por la historia no es algo fijo, la historia es un discurso. Eso ya vimos también en hermenéutica. La historia es un discurso, el discurso se va construyendo, el discurso va cambiando. El vicedecano, el profesor Acosta, es doctor en historia. Él tiene un chiste que dice: el futuro se puede prever, pero el pasado siempre está cambiando. Porque es el discurso histórico, y eso también en hermenéutica está en constante cambio. Nosotros en la clase del lunes vimos que una cosa en una época no significa lo mismo en esta época. Que las cosas cambian de significado, entonces, por eso la historia es un estudio crítico. No te puedes quedar con una visión, no te puedes quedar con lo que te dicen tus profesores, tus padres, de un hecho histórico, porque eso se van descubriendo nuevas cosas, hay nuevos enfoques de análisis, teniendo en cuenta otras fuentes. Entonces la historia siempre es crítica. Cuando vos tenés que tener pensamiento crítico para ser historiador. Cuando vos te encontrás con un documento, con un hecho, con un texto, tenés que tener pensamiento crítico. A veces falta eso acá, pero es necesario. Como dijimos en la clase pasada, ¿quién hizo ese discurso? ¿Por qué hizo ese discurso? Pero eso ya dimos en la clase pasada, eso no nos vamos a meter ahora. Pero es fundamental el pensamiento crítico para el historiador. El historiador no tiene que aceptar como bendito, no sé, no porque no porque lo haya dicho, no sé, el libro de César Cantú, no porque esté en el libro de Cantú quiere decir que sea verdadero. El libro de Cantú ya tiene más de 100 años, creo. Entonces la historia va cambiando y los hechos históricos se someten a crítica. Antes se creía que Juan de Ayola fundó Asunción, después se descubrió que fue Juan de Salazar. Pero antes creían, cuando mi abuelo estudiaba historia, ellos daban en la clase de historia que Juan de Ayola estudió Asunción. O sea, hay nuevos descubrimientos, nuevos avances, nuevos hechos. Y por eso la historia tiene que ser siempre sometida a crítica. Después también, como bien señaló el compañero, Juan Pablo, el contexto. La historia no se da in vacuo, sino que se da en un contexto. Y así como también señaló otro compañero, es retroalimentable, porque la filosofía se da en un contexto histórico. Por ejemplo, no sé, Aristóteles hablaba de la esclavitud y decía que hay hombres libres, hay ciudadanos libres y hay esclavos. Eso ahora es inadmisible, ahora Aristóteles sería cancelado, pero en la época de Aristóteles el medio de producción era la esclavitud, la sociedad era una sociedad esclavista. ¿O ustedes creen que los templos, los Partenón y todos ustedes que ven cuando se van a visitar Grecia, ustedes creen que eso se hacía solo?
No, eso es una sociedad, en la antigüedad una sociedad no iba a poder tener un nivel de desarrollo decente sin esclavos. Entonces, eh, no le estoy defendiendo a Aristóteles, estoy diciendo nomás que es el contexto histórico. Eh, los avances científicos determinan, cambian la visión del pensamiento, o sea, vos no le puedes hablar, como dijo el compañero, de ciencia a un medieval, porque la concepción medieval, si bien en la Edad Media ya había ciencia, en la concepción medieval era diferente a la concepción moderna. La ciencia le da medida al estudio de lo creado, de la creación de Dios. En cambio, en la Edad Moderna la ciencia es el estudio del universo a través del lenguaje matemático, de leyes fijas, de leyes donde ya se deja de lado lo sobrenatural. Después tenemos la relación también de la historia con el mito, que es parecida a la relación, nosotros vamos a dar en nuestra primera clase de base justamente eso. ¿Por qué la filosofía se dice que nace en griega? Porque se da el paso del mito al logos. Y justamente la historia tiene mucha relación con el mito y le pasa de forma análoga a la filosofía, pasa lo que pasa en la filosofía, pasa en la historia. La historia antes se narraba con mitos. El ejemplo que les voy a dar, un ejemplo básico, es la Ilíada. ¿Qué es la Ilíada? La Ilíada narra una guerra que sucedió de verdad. O sea, hay evidencia científica de que Troya, la ciudad de Troya existió. Pero, ¿cómo narra Homero la guerra de Troya? Según Homero, los dioses se bajan, los dioses pelean. Los dioses, ¿por qué? Porque los hechos históricos se explicaban con la intervención de los dioses. Homero explicó una guerra real, explicó con la intervención. Por eso no se puede decir que Homero es un historiador. Porque nadie en su sano juicio va a decir que es un hecho histórico que Atenea bajó para ayudar a los griegos contra los troyanos, que Atenea bajó del cielo y empezó a pelearse ahí con los troyanos. Nadie en su sano juicio va a decir que eso es histórico. Entonces, la historia está asociada al mito, al sistema, y eso está asociado también al sistema de pensamiento mítico. Cuando la filosofía da el paso del mito al logos, vamos a ver eso después, no les quiero spoilear. Acá está Mariam Morínigo. Sí, acá estoy, profe. Acá Mariam dice que no. ¿Qué? Me equivoqué. Ay, gracias, eso. Hola. Bueno, entonces, volviendo a eso, en la historia también. Y por eso, ¿por qué se le considera a Heródoto de Halicarnaso el primer historiador? Porque Heródoto fue el primero que dijo, no, los hechos humanos no se explican por la intervención de dioses, sino que se explica por la intervención de los mismos hombres. Heródoto fue el primer historiador porque Heródoto, en vez de hacer como Homero o como otros que explicaban todo con los dioses, lo que hizo Heródoto es se iba y le entrevistaba a los humanos y explicaba los hechos en base a las cosas humanas. Cuando Heródoto quería explicar una guerra, por ejemplo la batalla de Maratón, Heródoto estuvo en la batalla de Maratón. No es que Heródoto decía que bajó a Atenas y le ayudaba a los atenienses contra los persas, sino que Heródoto se iba y le entrevistaba a los soldados. Entre los soldados que entrevistó Heródoto está Sócrates, que de hecho es uno de los pocos testimonios que dan certeza a la existencia de Sócrates, que Heródoto le entrevistó en la batalla de Maratón. Entonces ven cómo el pensamiento mítico está asociado al periodo mítico de la historia, y el pensamiento histórico ya científico, vamos a decir entre comillas, porque Heródoto tampoco tenía en cuenta el tema de las fuentes, no tenía en cuenta muchas cosas que los historiadores modernos sí tienen. De hecho, un historiador moderno podía decir que Heródoto pecaba de ingenuo, porque Heródoto se iba entrevistaba y la gente le decía y anotaba lo que la gente decía. No tenía en cuenta el tema de las fuentes. Polibio sí ya decía, este me dijo esta cosa, este me dijo otra cosa, acá tenemos que tener quién es fuente primaria, con Polibio empieza ya a ser el más científico, entre comillas, las cosas, pero ustedes saben que fue un largo trecho para que la historia sea una ciencia humana como la que tenemos hoy. Pero el punto es que se da el paso y ven cómo el desarrollo de la filosofía está ligado al desarrollo de la historia. Por eso es importante concebir eso.
Finalmente también tenemos el tema de que eh, existe una relación entre la filosofía, entre la historia y la ciencia. Por más que a muchos no les guste, la relación de qué es ciencia, qué no es ciencia, se ve a través de la filosofía. Y incluso hay una rama de la filosofía que es la filosofía de la ciencia. Y hay otra rama que es la filosofía de la historia. Entonces, cuestiones de, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿es o no es ciencia la historia? Si yo les pregunto eso, eso se tiene que responder con una forma filosófica. Por eso la historia tiene que valerse de la filosofía. Porque para yo responder a la pregunta de si es la historia una ciencia o no es ciencia, tenés que fundamentar filosóficamente. Y ahí depende de qué corriente filosófica tomas y de qué enfoque. Y como le dije, está el factor que es la filosofía de la historia, que es cómo los filósofos veían la historia. Eso vamos nosotros viendo a lo largo de las unidades, por ejemplo, como la concepción de la historia de San Agustín, la concepción de la historia de los griegos, la concepción de la historia de Hegel, que determinó muchísimo, la concepción marxista de la historia que hasta ahora es influyente, los posmodernos y la historia, todo eso vamos a ver. Pero el punto es que también las corrientes históricas están de mano, como les dije hace un ratito, están de mano con las corrientes filosóficas. Por ejemplo, el positivismo es una corriente filosófica que vamos a ver nosotros en estas unidades, fundada por Auguste Comte, que influyó muchísimo en la historia. El positivismo decía que para que algo sea ciencia tiene que ser medible, constatable, verificable, cuantificable. Entonces hay un grupo de historiadores que se adhirieron a la ideología positivista y que quisieron hacer una historia positivista. ¿Y cuál es la historiografía positivista? La historiografía positivista es, por ejemplo, documento. Solamente es válido lo que está registrado, lo que tiene documento. Lo otro no es válido porque tiene que ser contrastable. Si yo, por ejemplo, relato un hecho y no tengo con qué contrastar ese hecho, no hay ni una fuente documental, entonces ¿cómo yo puedo dar crédito a la veracidad de ese hecho? Entonces esa es la historiografía positivista que decía que la historia, para que sea científica, tiene que basarse en lo documental. Estoy haciendo eso a grandes rasgos, en realidad no es más complejo que eso, pero estoy simplificando. Entonces ven cómo una corriente filosófica como el positivismo influye en la historiografía, en la historiografía positivista. Ahora, la historiografía positivista fue muy útil en su tiempo porque la verdad que la gente ya ya tomaba cualquier fuente o ya narraba de cualquier forma el hecho histórico. Ya. De hecho, la historia parecía más literatura y la historiografía positivista sí puso un rigor en el enlace documental. Pero también la historiografía positivista tiene sus límites, porque si vas a ser riguroso, entonces los indígenas que no escribían, los guaraníes por ejemplo no escribían, entonces los guaraníes no tienen historia hasta que llegaron los jesuitas. Y yo le pregunto, asociando otra vez con la clase pasada que ya hablamos del tema de la fuente, eso, ¿es viable? O sea, ¿qué es verdadero o es representativo lo que los jesuitas escribieron de los guaraníes? Me explico. Nosotros tenemos los guaraníes, pero nosotros no conocemos a los guaraníes por los guaraníes. Lo que conocemos de la época colonial es lo que los jesuitas escribieron de los guaraníes. Entonces pregunto, ¿es fiable esa fuente o es objetiva esa fuente? En parte. O sea, objetiva no es, pero fiable es en parte. Por ahí en cosas que implican más, o sea, como era una orden religiosa, lo que implica más el tema de la fe y eso, por ahí Exacto. mucho menos. Pero en cuestiones seguramente las descripciones de cómo eran sus casas o cómo eran las aldeas, por ahí Sí. sí.
Ahí como decís, es una buena forma de analizar. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un libro de José Manuel Peramás, un jesuita español que vino acá. Y su libro es un libro de... yo le catalogo como un libro de filosofía de la historia, porque él hizo un libro que se llama La República de Platón y los guaraníes. Y en ese libro él plantea que el gobierno más parecido al de Platón, al que planteó Platón en su libro La República, después vamos a hablar de eso, es el gobierno de los guaraníes. Pero acá hay varios problemas con eso. Primero, que Peramás describe a los guaraníes ya cristianizados. No te describe a los guaraníes antes del... segundo, que Peramás, como dijo Juan Pablo, al ser religioso, él quiere tirar muchas cosas hacia la religión. Por ejemplo, él recoge un testimonio de que los guaraníes tenían una leyenda de un diluvio. Que hubo un diluvio grande y que los guaraníes algunos se pudieron trepar por los árboles de cocotero, eso, y sobrevivieron al diluvio. Por eso cocotero tiene un carácter sagrado para los guaraníes y por eso en Navidad ponen un flor de coco. Porque el cristianismo asimiló eso. Y Peramás, lo que dice Peramás es, los guaraníes tenían conocimiento del diluvio universal. Esto es una prueba más de que la Biblia es históricamente correcta. Entonces Peramás tiraba el testimonio a su lado. Pero vos en ese libro de Peramás encontrás muchos aspectos de la vida, en las reducciones, y encontrás muchos aspectos de la cultura guaraní que son muy útiles. Por ejemplo, Peramás narra que los guaraníes contaban hasta 5. Hasta 4. Peteí, Mocoy, Bojapú, Irundú. Y después tenían la noción de mano. Y después ellos no tenían el 6. Ellos decían getá nomás ya. Cuando eran más de 5 decían getá. Que quiere decir mucho. Y por eso los españoles, los jesuitas después inventaban el poteí, que es mano más 1, poco y mano más 2. Por eso el guaraní es complicado de contar, porque es un sistema rudimentario de contar. Porque los guaraníes contaban hasta 5. Como ellos eran semi-agricultores, no eran agricultores como los incas, eso no tenían esa agricultura así de ese nivel. Entonces ellos no tenían necesidad de contar mucho. Ellos metíamos con el y pues ya era jeta. Entonces esos datos vos podés hacer una reconstrucción histórica con el libro de Peramás, pero siempre agarrando con pinza porque no es fiable. Entonces ese es el problema. Entonces por eso la filosofía de la historia es tan íntimamente ligada. Por eso el positivismo exige cientificidad. Por eso. Entonces, pero justamente ese énfasis en lo documental hace que se pierda la historia no documental. La historia oral, por ejemplo, para el positivismo estricto así no existe, porque no tiene documento. La tradición oral. O otras formas de historia, la historia de la vida cotidiana que no se registra, porque en la historia se registran los grandes hechos. Nadie registra qué comía el ciudadano promedio de la época colonial en el año 1784. Nadie registra eso. Todo el mundo registra las grandes hazañas, pero nadie registra la historia. Ahora sí hay toda una corriente de historia de la vida cotidiana que habla del día a día, habla de las personas comunes, de cómo se hacían las casas, de todas esas cosas. Pero antes no era. La historia era así, a grandes rasgos generales, y se ignoraba la cotidianidad de las personas. Entonces, como le dije, hay toda una relación entre filosofía e historia. Y
finalmente, como bien explicó el compañero, eh, la, la historia siempre tuvo una relación con la ciencia, a veces conflictiva, a veces no, y por tanto con la filosofía. Con la filosofía sí la historia tuvo una relación menos conflictiva, pero con la ciencia sí la historia tuvo una relación más. Porque está el tema de las ciencias duras que le quieren desechar a la historia como ciencia. Y toda esa discusión que para mí no vale la pena, porque para mí hay que diferenciar perfectamente entre una ciencia humana y una ciencia como la física. Y aparte que si vas a aplicar ese rigor estricto, ni siquiera la física podría ser ya una ciencia estricta, porque con la cuántica la física ya no tiene más noción 100% exacta, sino que ya hablan de probabilidad. Ya no hay una exactitud así como con la física tradicional. Entonces, esa es otra discusión aparte. Pero forma parte de la filosofía. ¿Qué es ciencia que no forma parte de la filosofía de la ciencia? Además, también la filosofía, finalmente, se relaciona con varias disciplinas auxiliares de la historia. Por ejemplo, antropología. La antropología es la rama de la filosofía que dice que es el hombre. Y de ahí viene la antropología histórica, que es el estudio de la cultura, de lo... Pero la antropología histórica estaba fuertemente relacionada con la antropología filosófica. Otra rama de la historia con la que está relacionada la filosofía es con la hermenéutica. Nosotros ya vimos la clase pasada del lunes que es hermenéutica, que vamos a dar, y todas las cuestiones que abarca la hermenéutica. Vimos que la hermenéutica es una disciplina histórica, pero que después la filosofía se metió ahí en la hermenéutica. Entonces estaban ahí relacionadas la filosofía con la hermenéutica. Entonces tenemos antropología, tenemos hermenéutica, tenemos la sociología, que también está muy relacionada con la filosofía. De hecho, la sociología fue fundada por un filósofo, por Augusto Comte. La física social, que después se llamó sociología. Entonces, por eso, básicamente, es por lo que un historiador tiene que tener conocimientos filosóficos, básicamente. Entonces, bien, vamos a empezar hablando de la cuestión de el surgimiento histórico de la filosofía, porque esa es una cuestión bastante polémica. Nosotros siempre, o sea, seguramente dando el cursillo, como dije yo también hace un momento, la filosofía surge en Grecia en el siglo 7 a.C. Esto por un lado no es cierto. De hecho, por muchos lados no es cierto. En primer lugar, porque la filosofía existe desde que el hombre tiene uso de razón. Todos nosotros, incluyendo ustedes, yo, todo lo que tenemos uso de razón, somos filósofos. La filosofía existe desde que existe la humanidad, porque el humano siempre se hace preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Existe Dios? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿De dónde viene todo lo que existe? Son preguntas que el ser humano siempre se hizo de que es humano. Yo incluso diría antes incluso que fuera humano, porque por ejemplo se encuentran vestigios de neandertales enterrados en posición fetal. Eso quiere decir que los neandertales tenían una visión de la muerte, que la muerte era como volver al vientre de la tierra o como un sueño eterno. Por eso le ponían en posición fetal, como que está dormido o como que es un bebé otra vez en el vientre de la madre tierra. Entonces, incluso incluso humanos que no son sapiens tenían cierta visión filosófica. También está otra cuestión, que es que no solamente Grecia tenía sistema de pensamiento, sino que Egipto, China e India, por ejemplo, tenían complejos y grandes sistemas de pensamiento en la misma época que Grecia. Entonces hay dos preguntas que hay que hacerse. Primero,
¿realmente la filosofía empezó en Grecia? Y segundo, ¿por qué se dice que la filosofía empezó en Grecia? Lo que nos lleva a una tercera pregunta, que es, ¿qué le diferencia a Grecia de los demás? ¿Por qué los griegos y no los persas o los egipcios o los chinos o los... En primer lugar, ¿existe filosofía antes que Grecia? ¿Sistemas filosóficos que sí existen? Como le dije, en Egipto, en China, en India ya había sistemas filosóficos. Entonces, ¿por qué se dice que Grecia es la cuna de la filosofía? Primero, porque los griegos inventaron el término, le dieron nombre a la filosofía. Segundo, porque los griegos son los primeros en romper con el paso del mito al logos. Eso vamos a hablar después, no quiero spoilear eso. Vamos a hablar bien, vamos a desarrollar mejor la próxima clase que vamos a tener con ustedes. Jorge, y también Héctor. sería porque los griegos son los que más nos han influenciado a nosotros como a nuestra cultura. Y no tanto la filosofía de la India o de China. Es una visión interesante. Porque Héctor, háblanos. sí, ya dije todo. Es una visión interesante porque de hecho hay muchos filósofos actuales, o sea, no tan actuales, desde la década del 80 en realidad. Por ejemplo, no sé, por ejemplo Enrique Dussel. Él dice que esa es una visión muy occidentalista. Que nosotros occidente queremos decir que Grecia porque es occidente. Y que les despreciamos todo, pero no es, o sea, no es tan así. Yo sé que nosotros los occidentales siempre miramos por nuestro ombligo. Pero el tema es que en Grecia ocurrieron factores únicos que no ocurrieron en otras civilizaciones. Por ejemplo, Grecia, nadie llamaba filosofía, los griegos fueron los que le dieron nombre a la filosofía. La gente filosofaba, pero nadie decía soy filósofo, nadie decía estoy filosofando. Los griegos fueron los que dijeron, bueno, esto se llama llamar filosofía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como le dije, en Grecia se dio el paso del mito al logo, cosa que no se dio en otras sociedades, y eso vamos a ver después en la siguiente clase, porque no quiero spoiler, vamos a ver el por qué. Entonces, ese es el tema. Por eso se dice que Grecia es la cuna de la filosofía. Y por eso nosotros vamos a partir de ahí, vamos a partir de Grecia hasta llegar a la última década del siglo XX. Y si se puede nombrar a algunos filósofos del siglo XXI, como le como Byung-Chul Han, Slavoj Žižek, etcétera, etcétera. Bueno, siguiendo con el tema de la filosofía y la historia, como ustedes saben, la filosofía y la historia se dan, la filosofía y la historia se dan, ya hablamos que tienen una relación muy estrecha y se alimentan mutuamente, vamos a decir. Como vimos, como vamos a ver en la siguiente clase, hay una serie de causas históricas que hacen que sea posible la aparición de la filosofía en precisamente Grecia. Causas geográficas, históricas y hasta causas de índole espiritual, vamos a decir. Pero también los hechos históricos condicionan una sociedad. La sociedad medieval, por ejemplo, es una sociedad teocéntrica, pero eso se da por una serie de hechos históricos que se dan desde la antigüedad hasta la caída del imperio romano, que hace que la estructura religiosa se convierta en algo hegemónico, y eso condiciona a su vez la filosofía medieval. Pero como también dijo Juan Pablo, a su vez la filosofía también condiciona los hechos históricos. Las independencias de América se dieron basadas en ideas filosóficas. Por supuesto, nada es blanco y negro en la historia, y vos no puedes explicar sencillamente que las ideas de la ilustración hicieron que nos independicemos, porque hay muchas causas. Hay causas económicas, políticas, geográficas, sociales. No es solamente que
las ideas de la Ilustración fueron el único motor que propició las independencias de los países americanos, sino que hay muchas causas. Y eso también ayuda a la filosofía en la historia. La historia tiene varias capas. La historia no es como la física, que yo agarro esta moneda y tiro y cae así. La historia tiene varias causas. La física también a veces, pero la historia siempre tiene varias causas. Vos, por ejemplo, tenés un hecho histórico. Para no poner guerra triple alianza, voy a poner un hecho que la gente está más de acuerdo. Segunda Guerra Mundial. La gente dice Hitler empezó la Segunda Guerra Mundial. En una primera capa eso es cierto. La Segunda Guerra Mundial empieza cuando Hitler invadió el corredor de Danzig, en Polonia, y ahí los aliados dijeron ya, basta. Y ahí empezó formalmente la Segunda Guerra Mundial. Pero pregunto, ¿es pertinente reducir la causa de la guerra a Hitler nomás? No, eso, bueno, la Segunda Guerra fue una consecuencia de la Primera Guerra en sí. Exactamente. La pésima repartición de territorio de la Primera Guerra, el injusto Tratado de Versalles, la crisis económica del 29, son varias las causas de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo si analiza la guerra de la Triple Alianza. Uno puede decir que López se levantó un día y dijo quiero guerra. De hecho, López ni siquiera empezó la guerra. Para que vean, volviendo a la cuestión de la clase pasada, para que vean de la clase hermenéutica, quién escribe la historia. Porque en los libros dicen, sí, López invadió Argentina y López empezó la guerra. Y se olvidan de que los brasileños invadieron el Uruguay primero. ¿Y por qué Paraguay se mete? Porque no iban a cerrar. Si no cerraban el río Uruguay, la salida del río Uruguay al río de la Plata, Paraguay iba a depender para salir al mar del puerto de Buenos Aires. Entonces, también estoy simplificando, pero son varias cuestiones de la guerra. No es que solamente una cuestión. No uno puede decir Hitler o López causaron la guerra. Las guerras nunca son causadas por una sola, sino que son cosas que pasan por varios factores. Entonces, por eso la filosofía le ayuda al historiador a ver las causas de las causas de las causas y no solamente decir este fenómeno este año, porque hay personas que parece que creen que el historiador es ser cronista, que creen que el historiador es 1811 independencia de Paraguay, 1825 independencia del Uruguay, que son fechas. Y no la historia, y por eso la historia tiene que ir profundizando. No solamente causas, sino causas de por qué. Muerte de Julio César. ¿Por qué le mataron al César? Primero porque acaparó mucho poder. Sí. Y bueno, el segundo porque él se buscó muchos enemigos porque eso no, y creo que es por su relación con Cleopatra, en parte porque él quería poner parte de la cultura egipcia en Roma y a muchos no les gustó eso, en parte, si no me equivoco. Sí, exactamente. Hay muchas causas por las que le mataron al César. Incluso vos podés hasta causas personales. Senadores que sabían bien que si César trepaba hasta la cúspide, ellos no iban a poder trepar más. Iban a quedarse en sus rangos hasta siempre. Entonces, porque la república pues era alternarse el poder. O un día este senador, otro día el otro senador, otro día el otro senador. Era así. En cambio, si César agarraba, se quedaba César. Entonces le asesinaron. Entonces los fenómenos. Entonces vos tenés que preguntarte el por qué y el por qué. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo y por qué?
y por eso la historia necesita de la filosofía. Entonces, eso a rasgos generales, así en grandes rasgos, es por qué ustedes, es menester que ustedes estudien filosofía. No es de balde que está en la carrera. Y por último, la cuestión de la ciencia y la historia. Como le dije, es una relación conflictiva. Eh, yo creo que ahora ya estás, no voy a decir que estás sacado ese debate, pero creo que para la mayoría de la historia sí es una ciencia, aunque todavía hay gente que dice que no es ciencia. No sé por qué, pero todavía hay esa gente. Pero el punto es que la historia necesita de rigor científico. Ustedes cuando escriben un hecho, cuando ustedes van a hacer una investigación, ustedes no pueden escribir lo que se les da lo que se les viene la gana o lo que piensan. O sea, no es que no pueden escribir lo que piensan, sino que no pueden escribir sin fundamentarse Yo no puedo, por ejemplo, escribir eh, no sé, no puedo escribir, por ejemplo, no sé, el hijo de Ayala quería lo invadir Bolivia, por eso dejó por ahí el Chaco esperando que los bolivianos mueran el cebo y los bolivianos entraron, entonces el hijo de Ayala dijo, sí, ya voy a invadir Bolivia ahora. No puedo escribir eso porque no hay ninguna documentación, ni un fundamento de que eso haya sido así. Yo no puedo decir lo que quiero, la historia tiene que tener un rigor científico, por eso la historia necesita de la ciencia. Si bien no puedes limitarte al enfoque positivista, sí, la historia necesita fundamentarse. Los hechos tienen que ser fundamentados, los hechos tienen que ser contrastados y la historia vos no puedes decir cualquier cosa cuando estás hablando de una narración histórica. Otra cosa es cuando haces una película de un hecho histórico y vos podés poner ahí, no sé, naves espaciales en Egipto, esas cosas así. Tipo, no sé si ustedes conocen este historiador entre comillas, porque no es historiador, Eric von Daniken, que fue el creador de la teoría de los alienígenas ancestrales. Sí, recuerdo. ¿Ustedes vieron alguna vez History Channel? Sí, sí. El tipo con pelo que dice Aliens. Sí, Ese es Giorgio Tsoukalos, ese es alumno de Eric von Daniken. Eric von Daniken escribió un libro, o sea, varios libros escribió, pero lo que, por ejemplo, él dice que es históricamente imposible que los egipcios hubiesen hecho las pirámides sin ayuda de alienígenas. Porque los ladrillos están muy bien hechos, porque las pirámides son muy altas y con los obreros no había capacidad de carga para que los obreros trasladen todas las pirámides, los ladrillos de la cantera hasta... Entonces una serie de hechos, que fundamentó Botaniken decía que los alienígenas vinieron a visitarnos y ellos le enseñaban a los humanos a hacer pirámides. Ahora, eso no es hacer historia. Eso es escribir una telenovela, una novela de ficción. Para una novela de ficción, para una trama ficticia está espectacular. Pero para un libro de historia tenés que fundamentar. Tenés que fundamentar eso. No puedo decir gratuitamente Por eso la historia tiene que estar bien relacionada con la ciencia, tiene que tener mucho rigor científico. Creo que este año yo voy a ser el profesor de ustedes también en seminario de epistemología y ahí van a ver mejor la relación de la historia con la ciencia, no les voy a spoilear. Pero creo que este año voy a estar en el seminario de noción de epistemología. De hecho, ahora miré el aula, ahora estoy mirando el aula y veo que está entre mis aulas del seminario. Les voy a mostrar ahora un chiqui. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Acá está Sí. el seminario. Entonces creo que quiere decir eso que este año estoy ya
en el seminario. Sin problema. Bueno, eso vamos a hablar después de eso. Historia y ciencia vamos a profundizar mejor en el seminario. No les voy a spoilear, porque si no ya no va a ser divertido. Otra disciplina que le ayuda mucho a la historia es la lógica. La lógica es la rama de la filosofía que estudia la estructura del pensamiento. Y la historia, tanto en su escritura como en su estructuración de los hechos, tiene que ser una narración lógica. Una narración histórica tiene que ser coherente, tiene que ser lógica. Tiene que ser estructurada, argumentada. Y hay varias herramientas de la lógica que ayudan también a enseñar el hecho, por ejemplo las falacias. Las falacias lógicas ayudan muchísimo a discernir cosas históricas, porque muchas veces muchos comentaristas eso argumentan con falacias. Pero también lo básico es la estructura del pensamiento. El pensamiento tiene que ser estructurado. Vos no podés escribir un relato histórico sin que tenga una estructura lógica coherente. Vos no podés, por ejemplo, decir, y hay gente que dice, por ejemplo, uno puede decir, el doctor Francia es lo mismo que Stroessner y es lo mismo que Hitler y es lo mismo que... No puede decir eso porque vivió en tiempos históricos distintos, con circunstancias lógicas distintas. Son pensamientos así no es lógico, porque tal es... en lógica se llama eso falacia de falsa asociación. Este es malo, por tanto este se asocia con este. Es una falacia de asociación. Entonces en historia la lógica te ayuda a ser una herramienta útil para discernir el discurso. De hecho hay textos, entre comillas, históricos que vos con un simple análisis lógico te das cuenta que son falsos. Nosotros más ya en historia estudiamos el diario de Patricio Escobar, que es un documento totalmente falso, y vos te das cuenta haciendo un mínimo análisis lógico del texto. Te das cuenta que una persona que murió en esta página aparece más adelante otra vez. O es lo que una de las cosas que a mí más risa me dio cuando narra Patricio Escobar supuestamente Cerro Corá, Chico Diablo, que era el que le dio supuestamente el lanzazo que le tumbó de caballo a López. Chico Diablo estaba, según Patricio Escobar, Chico Diablo estaba entre los que le lanzaban al vicepresidente Sánchez, y después estaba López. O sea, Chico Diablo se teletransportaba por el campo de batalla así tipo Goku, así aparecía ahí porque el cabo Cerro Corá es amplio. Ustedes, no sé si ustedes se fueron a Cerro Corá alguna vez. Yo creo que Todavía, pero no podemos ir este año contigo, profe. Habría que ver si se habilitan excursiones. Si no este año, el próximo sí o sí ya. Organicen ustedes. Yo me prendo. Pero el punto es que es incoherente históricamente y con un análisis lógico. Ni siquiera hace falta analizar historia, ni siquiera hace falta mirar la precisión histórica de los términos. Lógicamente voy a deducir que es... Por eso la lógica es realmente importante cuando ustedes estudian, y la lógica es una rama de la filosofía. La lógica te ayuda para analizar la estructura del texto, detectar falacias, etcétera, etcétera. También el contexto lingüístico, la filosofía del lenguaje. El lenguaje también. El discurso. Análisis filosófico del discurso. Por eso todos estos aspectos de la filosofía o aspectos relacionados con la filosofía influyen muchísimo en la historia. No sé, este autor,
autor, este personaje histórico, no sé, un personaje histórico. eh, o un movimiento histórico. Caso simple que vamos a ver este año, la patrística. La patrística en un contexto histórico es es una rama política filosófica, pero surge en el contexto histórico de la formación de la idea del cristianismo. Y históricamente, ¿en qué filosofía se arropó el cristianismo? ¿Qué tomó el cristianismo? La cultura, la fe judía y la filosofía griega. Entonces, cuando vos ves un discurso de Tomás de Aquino, cuando lees, entonces vos tenés que analizar ese discurso con la filosofía griega y con... Porque históricamente te dice que esos son los fundamentos eh, de Tomás de Aquino, por ejemplo. ¿En qué se basó, por ejemplo, en qué se basó, por ejemplo, eh, George Washington, o en realidad que escribió la Declaración de Independencia, fue Thomas Jefferson? ¿En qué se basó Thomas Jefferson cuando escribió su discurso? En que para fundamentar un hecho histórico, o sea, ellos querían liberarse, pero para fundamentar ese histórico se fundamentaban en ideas filosóficas. Eso ya hablamos también hace un tiempo. Entonces, históricamente, ¿en qué idea se basó el movimiento independentista americano? Se basó en la Ilustración inglesa. Y ahí puede ser matices entre corrientes. Porque Franklin, Washington, esos eran más pro-ingleses. En cambio, Jefferson, que se fue a Francia, era más afrancesado. Él tenía más influencia de Rousseau, eso, y los otros eran más John Locke. Entonces, ahí tenés ese contraste. Entonces, siempre vos, las ideas de los hechos históricos o los movimientos históricos se fundamentan en ideas. También las vanguardias artísticas, que son sucesos históricos. Las vanguardias artísticas se fundamentan también en ideas que son producto de su época. Eso es algo que parece obvio, pero no mucha gente siempre toma como algo obvio eso. No sé, por poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo tradicional. Eh, Hecho histórico, la bomba atómica. Hiroshima, Nagasaki, bomba atómica, 1945. Eso fue un hecho histórico que marcó. Pero no solamente marcó la historia, sino que marcó también el arte, la cultura, la sociedad. ¿Por qué ustedes creen que la década del 60 está llena de hippies, de gente que veía pajarito y que quería amor y no guerra? Primero porque los hippies, son la generación que desciende de la gente que vivió, de la gente que vivió dos guerras mundiales. Por eso los hippies querían salir, irse, drogarse y vivir en comunidades de paz y amor. O sea, bueno, lo que estoy diciendo es que el hecho histórico, que tiene varias capas, se fundamenta en una filosofía y la filosofía influye en la cultura. Entonces, los hippies, por ejemplo, tenían mucha influencia del existencialismo francés, otras filosofías más místicas, pseudo religiosas, otras corrientes más religiosas, más. O sea, toda la influencia de los hippies, sobre todo mucha filosofía oriental, con el tema del mantra, la paz. Eso, los hippies bebieron mucho de la filosofía oriental y marcaban una época. Y los hippies marcaban el arte, la cultura de los 60. Eso, incluso los Beatles fueron muy influenciados por los hippies. El rock psicodélico, las artes, todo fue influenciado por los hippies. Pero viene el tema de la bomba atómica. La bomba atómica explota, surgen los hippies, surge el flower power, surge una década después. Pero también en el arte surge, en la cultura, surgen movimientos consecuencia de eso. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué tienen en común Spider-Man, Hulk, los Cuatro Fantásticos? ¿Qué tienen en común?
Spider-Man, Hulk, los Cuatro Fantásticos. Que son superhéroes. Uno. Que sus poderes sacaron Que son de de Marvel. algún incidente radiactivo. Es, Muy bien, Juan Pablo. Y sí también es. Héctor y también sí. La radiación origina héroes. Estados Unidos, país que tiró la bomba, dice que la radiación engendra héroes. Ahora vamos al otro lado del mundo. ¿Qué tienen en común Godzilla, Mothra, Ryudan? Bueno, no sé si ustedes le conocen a esos. Son todos monstruos gigantes japoneses para que tengan en cuenta. ¿Qué tienen en común? Y pues los tres hacían, no sé, como parte del tramo que tenía Japón por Sí. la bomba atómica. O sea, ven que la radiación de este lado del charco genera héroes, pero del otro lado del charco genera villanos, generan monstruos. O sea, obviamente para el país que recibió la bomba la radiación no es algo lindo, ¿verdad? Y va a generar. Y fíjese que usted que en el Godzilla creo que es del 54, si no mal me equivoco, no sé si alguien puede corregirme la fecha. Pero desde el 50 Y esa otra. hasta años después en Japón hubo una moda con los monstruos gigantes. Toda una franquicia del género Tokusatsu, los Super Sentai, los Power Rangers japoneses, todo eso es influencia de la cultura japonesa. Y los monstruos gigantes son, en su origen, después ya vino todo al inicio, pero en su origen eran radioactivos. O sea, la radiación generaba monstruos. Y en Estados Unidos la radiación generaba héroes. Entonces ven cómo un hecho histórico la cultura, el pensamiento y por ende también la filosofía. Se ven cómo todo está relacionado, no es, y eso a mí muchas veces también, incluso de la facultad me molesta mucho eso, que nuestra facultad ve todo como compartimento estanco, acá historia, acá filosofía, acá psicología, acá, y no sé, pues raras a veces se indaga así en qué relación tienen todas esas carreras entre sí. ¿Qué relación tiene la psicología con la filosofía? ¿Qué relación tiene la historia con la filosofía? ¿Qué relación tiene la filosofía con la historia? ¿Qué relación tiene la historia con la educación? ¿Qué relación tiene la filosofía con la educación? ¿Qué relación tiene la psicología con o sea, entonces no tenemos que ver cómo están, sino que tenemos que ver. Por eso es importante el estudio de la filosofía, porque la filosofía tiene un enfoque holístico, o sea, que abarca todo. Eso vamos a ver en la clase siguiente. Y por tanto es importante para los historiadores tener también ese enfoque. La siguiente clase vamos a tener una clase o sea, vamos a continuar con la introducción a la filosofía, pero ya más esquemático, ya más ahora estamos a pinceladas enormes, pero ya la siguiente clase ya vamos a ser más estrechos, ya vamos a ir delimitando. Ya vamos a empezar, ya vamos hilando fino ya. Vamos a empezar ya con origen de la filosofía, el mito del logos. Unas cosas que ya tocamos a pincelar acá, vamos a tocar mejor en la siguiente clase. Y creo que esto ya es suficiente por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna acotación que quieran hacer. Bueno. Cuando corten a comer. El, el jueves tenemos hermenéutica, ¿verdad? Voy a mirar el horario, pero no se preocupen por eso porque una hora nomás tenemos. Entonces voy a tratar de poner en forma el mañana no me tengo que ir a la facultad, así que no creo que pueda hacer. Pero voy a dejar un trabajo eh, para eso. Creo que ya está el foro en el hora, así que por lo menos sobre esta cuestión de relación histórica con la filosofía, déjenme un comentario en el. Eso voy a hacer ahora, voy a poner un comentario en el foro para que ustedes puedan responder. Eso no va a ser lo que van a hacer para la clase del jueves. Así un comentario breve nomás, no sé.
40 o 50 palabras. Eso creo que voy a hacer ya para mañana. ¿Alguna pregunta, algo que quieran aclarar? Pues, creo que no. Yo por ahora no tengo nada que... Bueno, quedan como 5 minutos, pero ya podemos dar por finalizada la sesión. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Nos vemos, profe. Chau. Gracias, profe. Excelente tu clase. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao.